Episodio número 29, Pentecostés. Este episodio no dejen de verlo completo, porque trae de verdad una serie de elementos y toda una simbología que vamos a trabajar allí 50 días después de la resurrección de Jesús. Y para eso, escuchemos esta sabrosa lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: La paz esté con ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: La paz esté con ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Palabra del Señor. Estamos en la fiesta de Pentecostés, Aníbal, una fiesta muy importante para todos nosotros los cristianos. Es una fiesta que supone vida, simbología, cantidad de cosas que uno disfruta en este día. Además, es una fiesta donde todos nos congregamos, una fiesta donde se disfruta, se baila, se vive lo que supone esa experiencia del Espíritu Santo. Pero lo primero que yo te invito, que nos digas, que nos explique a todos, ¿cuál era el contexto que le tocó vivir a los discípulos, a los apóstoles, en ese tiempo que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, en donde se celebra la fiesta de Pentecostés? Sí. Bueno, quisiera comenzar con algo, Padre Dani. El texto de hoy es un texto muy importante, significativo. Ya tuvimos una aproximación a este texto en el segundo domingo de Pascua. Aquí es muy significativo el texto porque ahora lo vemos desde la perspectiva de Pentecostés. Y da la impresión que la llegada del Espíritu Santo soluciona todas las dificultades. Y no es tan así. Por eso quisiera hablar un poco de contexto. El contexto de esta venida del Espíritu Santo es un contexto un poco complicado. Han pasado 50 días de la resurrección, los discípulos estuvieron encerrados, ya comienzan a salir un poco, pero la realidad sigue siendo adversa para los discípulos. Después de Pentecostés va a llegar la figura de Saulo, que va a perseguir a los cristianos. Tiempo después llegará entonces Nerón, con algunas persecuciones, incomprensiones con respecto a los cristianos. Y después Claudio y así. De modo que Pentecostés es una fiesta que nos habla de un don del Espíritu Santo que entra en la historia, pero tal cual como es la historia. Como se dijo la semana pasada, una historia que tiene sus cruces y sus resurrecciones. Entonces, el tiempo de Pentecostés se dio en tiempos de persecuciones, en tiempos de martirio, en tiempos donde un contexto social y político era muy duro. Y en medio de eso desciende el Espíritu. Y es ese Espíritu que sigue diciendo: la paz esté contigo. Por eso creo que nos viene como anillo al dedo en este contexto mundial tan complejo y tan difícil que estamos viendo toda la tierra, todos los humanos. Por eso es muy importante conectar con el episodio número 28, porque el episodio 28 nos decía cómo vivir en la cotidianidad esa dinámica espiritual. Vivimos siempre crucifixiones y resurrecciones. Y además la pregunta que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos tiempos, todos estos domingos de Pascua, era ¿cómo yo puedo vivir como resucitado? En un contexto duro y un contexto difícil. Por eso las frases de esta semana nos vienen como anillo al dedo para poder, en esa cotidianidad de crucifixiones y de resurrecciones, ¿cómo podemos hacer? No el tema de que se nos va a abrir todo así muy bien y muy fácil, sino cómo podemos hacer. Primera frase dice abrirse, y se insiste mucho, abrirse el primero de la semana estando las puertas cerradas. Sí, este verbo que nosotros escogemos expresa lo contrario de lo que está ocurriendo con los discípulos en esta lectura. Los discípulos están encerrados, los discípulos tienen miedo. En
Otro episodio, el del segundo domingo de resurrección, hicimos énfasis en el verbo cerrado, pero cerrado con tranca, etc. Hemos caminado con el resucitado. Ya sabemos que el camino no es quedarnos allí, sino abrirnos al don del Espíritu Santo. Pero después hay algo muy significativo. El hecho de que se hable del primer día de la semana nos expresa dos cosas. Por un lado, que estamos comenzando una nueva realidad. Hay algo nuevo que está iniciando, aún en medio de todo este contexto. Pero por otro lado, que en el fondo esta nueva realidad es una nueva creación. Y esto ocurre porque Jesús ha teologizado la historia. Comenzamos una historia llena de la presencia de Dios. Yo veo allí un peligro, Aníbal, de lo que acabas de decir, por eso lo digo para poderlo contextualizar mucho más. Eso significa que el primer de la semana, un nuevo momento, un nuevo espacio, ¿significa que esto es un borrón y cuenta nueva y la vida de los cristianos, un contexto duro? No. ¿Okay? Todo esto es un proceso como vamos a seguir insistiendo un poco más adelante, lo vamos a seguir viendo. Es un proceso. Como se dijo en otro momento, es una metanoia, es un cambio de mentalidad, es un ver de modo diferente la realidad, pero sabiendo que tenemos dificultades y tenemos también momentos de gloria. Todo esto va junto. Es nueva creación porque ahora contamos de manera especial con la asistencia de Dios. Y por tanto, estar en contexto duro, en contexto difícil, caminar como resucitado. Y como hemos insistido constantemente, el resucitado muestra sus manos, muestra su costado, muestra sus pies, significa muestra las cruces, muestra las adversidades. Pero nuestra vida no se queda allí. Es el tema de poder resucitar. Entonces, ¿cómo poder resucitar en contextos duros, en contextos difíciles? Que no significa estar de brazos cruzados, que no significa resignarnos, sino que significa, de una u otra forma, poder actualizar esa paz de Dios en todos los pasos que demos. Y por eso nos viene como anillo al dedo la segunda frase, que dice acoger. Reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es un contexto duro, difícil, en donde hacemos honor a Pentecostés. Sí, como estamos en el contexto de Pentecostés, recibir porque Jesús sopla el Espíritu sobre los discípulos, pero siempre Dios respeta nuestra libertad. Está de parte nuestra ahora recibir ese don. Fíjate que Pentecostés históricamente era una fiesta agrícola, donde se celebraba básicamente la cosecha, la nueva cosecha de ese año. Con el tiempo pasó a significar una fiesta que recordaba el Sinaí. Y en el Sinaí, el pueblo descubre una nueva identidad, porque se le ha dado la ley. Ahora, con el cristianismo, Pentecostés es recibir una nueva identidad, pero esta identidad nos recuerda que somos hijos de Dios porque recibimos el don del Espíritu Santo. De allí lo de acoger ese don que nos recuerda y nos hace formar parte de la familia de Dios. Y lo que supone en la parte anterior, el abrirse, decir, Señor, aquí estoy. En medio de mis bendiciones, en medio de mis limitaciones, en medio de los contextos duros, en medio de las pelazones a veces que estamos viviendo, que a veces tenemos que estar calculando cómo poder dar los siguientes pasos. En medio de eso decir, Señor, aquí estoy. Dame la gracia de poder acoger tu vida, acoger tu don, acoger lo que supone esa experiencia del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Viene la tercera frase, reconciliar. Una palabra que en muchos contextos como que ahí de una vez nos activamos diciendo esto como que no es conmigo. Dice, reconciliar. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. Yo quisiera quedarme en esta frase con un verbo, perdonar. En griego es afiemi y hacía referencia a enviar, a dejar ir a alguien. Después, en la evolución, pasó a significar algo así como liberar voluntariamente. Y por último, ya en el Nuevo Testamento, hace referencia a un perdonar, a librar a alguien o librarse uno de una situación. Ahora bien, el perdonar es un proceso, el perdonar de manera global es un proceso. Yo creo que liberar, que significa perdonar, ese verbo que es liberar, pero que significa en castellano perdonar, es un primer paso para después ir a la reconciliación.
Y creo que cuando nosotros perdonamos, en un primer paso, ya ganamos algo de paz. Si seguimos con la reconciliación, vamos construyendo una paz en el contexto en el que nosotros estamos. Y allí hacemos realidad aquello que Jesús nos está entregando en esta lectura. Jesús también nos da la paz, esa paz que tanto necesita el mundo. Entonces, perdonar, reconciliar y construir paz en los contextos donde estamos. Y lo que decíamos en otros episodios, la experiencia del profundo perdón, la experiencia de ese perdón cristiano, estamos hablando que es el piso 50. Sí. Antes tenemos que ir pasando de piso en piso. Lo primero es, Señor, me siento mal, me siento herido, de verdad que me han dado muy duro. Y además a veces no tengo ninguna ganas de poder perdonar a otra persona. Y decir, Señor, aquí estoy. Un segundo paso, Señor, te los ofrezco porque de verdad yo por mí mismo no puedo. Tercero, y así vamos caminando hasta poder llegar al tema de reconciliación. A veces nos quedamos en el piso 10, en el piso 20, pero allí es súper importante poder tener esa salud mental tan necesaria. Y cuando uno experimenta esa salud mental, es decir, ese perdón, ese abrazo de Dios, cuando uno es capaz de decir, no me voy a dar permiso de estar amargado, de odiar a las otras personas, y no voy a permitir que el odio de la otra persona es el que esté habitando en mí. Por eso, el tema de abrirse, de acoger esa vida del Espíritu, supone sentirse amado, y cuando uno se siente amado, se siente llamado para dar vida, para entregar lo mejor. Aun cuando con la gente que me cueste, porque hay gente que me cuesta, dame paso, dame permiso para decir, mira, ahorita yo no puedo, pero bueno, voy más adelante, voy trabajando. Sí, por eso yo creo que en el Sinaí se recibe la ley del Antiguo Testamento, ahora en el Pentecostés se recibe la ley del Espíritu Santo. Ahí el cambio de esa fiesta, que para la espiritualidad ignaciana es la ley interna de la caridad. Y lo que decíamos también en otros episodios, precisamente cuando uno se siente amado, de una u otra forma está en constante discernimiento, diciendo, mira, yo no puedo vivir de cualquier forma. Ahí es donde se da esa ley que surge del propio Espíritu, del propio encuentro con Dios. Por ello, pidamos al Dios de la vida que nos dé la gracia de poder experimentar cada día los Pentecostés en nuestros contextos, en nuestra familia, en cada paso que demos. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de abrirnos, de acoger su paz, de experimentar ese amor profundo para también poder amar a los demás. Padre de misericordia, Dios de la vida, en medio de mis luchas, cuando el dolor y el cansancio me llevan a encerrarme como los discípulos, ayúdame a abrirme a tu Espíritu Santo, aunque las puertas de mi corazón tiemblen ante mis inseguridades. Que no me deje vencer por la desesperación, sino por tu gracia que lo transforma todo. Que, como Jesús atravesó las paredes de aquel lugar, tú penetres mis resistencias y me digas con ternura, la paz está contigo. Sopla sobre mí tu Espíritu Santo, que experimente tu perdón liberador, no como imposición, sino como bálsamo que sana mis relaciones. Que, al recibir tu misericordia, yo también pueda ofrecerla, sin violentar los procesos de mi corazón ni los de quienes me rodean. Amén. Un itinerario personal y familiar, acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.